Hola, buenos días queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia, bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento verbal. Chicos, el tema que vamos a trabajar o la clase que vamos a trabajar el día de hoy es el tema y las ideas principales de un texto, ¿sí? Para esto, chicos, vamos a primero, previamente, antes de ingresar a la clase del Zoom, ver este pequeño video que les estoy dejando para poder tener saberes previos, ¿de acuerdo? Y poder participar en la clase juntos con sus compañeros, ¿de acuerdo? De esta manera voy a ver quién de repente pudo ver el video para que pueda participar, ¿sí? Empezamos. Observamos la siguiente imagen y leemos este texto. Vemos acá dos niños, a ver, que están con su librito, ¿sí? Vemos aquí está la jirafita con un mensaje que tiene para todos nosotros. La lectura favorece el desarrollo del espíritu crítico y del razonamiento. Además, enriquece nuestro vocabulario. En consecuencia, nuestra expresión es oral y escrita, ¿sí? Es decir, si nosotros leemos bastante, continuamos con la lectura, va a favorecer nuestro vocabulario para poder tener más palabras aprendidas para poder expresarnos y no repetir una misma palabra siempre, utilizar sinónimos en nuestro vocabulario, ¿de acuerdo? Y por ende también esto nos va a ayudar a mejorar nuestra escritura, chicos, nuestra expresión y nuestro desenvolvimiento, ¿sí? También ¿a qué nos favorece? A ver, acá dice, nos favorece también, a ver, nos favorece también a la imaginación, a la creatividad y a la inteligencia, ¿verdad? Entonces, estos tres puntos nosotros vamos a desarrollar con la lectura cuando empecemos a leer. Pero una cosa es leer y otra cosa es comprender un texto, ¿verdad? Para eso, nosotros tenemos que saber qué es un texto, ¿sí? Y nos vamos a ir entonces por aquí en la segunda diapositiva, donde dice el texto, ¿sí? ¿Qué es el texto? ¿Qué es el texto para ustedes? ¿Qué recuerdan del texto? Bien. El texto, bueno, son libros que tienen página y que tienen escritura, que tienen párrafos, oraciones, ¿verdad? Efectivamente. El texto es un conjunto de oraciones que están relacionadas entre sí coherentemente por conectores lógicos. ¿Se acuerdan de los conectores lógicos? Conectores de secuencia, de adición, de consecuencia, ¿verdad? Bien, entonces por estos conectores lógicos que forman, ¿qué cosa? Forman una preposición o forman un párrafo, ¿de acuerdo? Y a su vez estos párrafos van formando capítulos, es decir, si yo tengo en una hoja uno, dos, tres párrafos, tres o cuatro, cinco párrafos, voy a formar un capítulo y estos capítulos a su vez van a ir llenándose en las hojas y van a formar libros enteros, ¿sí? Entonces, recordemos que el texto, por ejemplo, acá yo tengo mi hojita, ¿sí? Y tengo un texto escrito, palabras escritas, ¿sí? Cada texto es una línea. Cada oración es una línea, ¿de acuerdo? Y el punto es donde termina mi oración, ¿sí? Entonces acá vemos que tenemos tres párrafos, ¿sí? El texto es todo esto. Tenemos tres párrafos, un párrafo con tres líneas, segundo párrafo con tres líneas y tercer párrafo con tres líneas, ¿de acuerdo? Y en los puntos viene a ser el finalizar de cada oración, ¿de acuerdo? Primera oración termina acá, segunda oración termina acá, tercera oración termina acá y así. El punto es donde termina cada oración. Entonces vamos contando 1, 2, 3, 4, 5,
6 oraciones, 7 oraciones, 8 oraciones y 9 oraciones. Mi texto está compuesto de 9 oraciones, lo que vemos aquí en este momento, y ¿qué más? 3 párrafos. Sí, 3 párrafos, los vamos a colocar de azulito. Un párrafo, 2 párrafos y 3 párrafos, ¿correcto? Entonces sí, de 3 párrafos. De esa forma está compuesto mi texto, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que el texto está compuesto por párrafos, a su vez por oraciones, y a las oraciones a su vez ¿de qué? De conectores lógicos, ¿sí? Entonces, todo este conjunto está compuesto ¿qué? Mi párrafo. Ahora, vamos a continuación. Recordemos siempre que el circulito amarillo nos dice que tenemos que escribir este concepto en nuestro cuaderno. Sí, lapicito, en nuestro cuaderno. Ahora vemos el tema. ¿Qué será esta palabra? ¿Qué será el tema? Bien, el tema, chicos, vamos a entenderlo de esta forma, ¿no? El tema es una frase nominal. Frase nominal. ¿Y qué es una frase nominal? Pues una frase nominal viene a ser lo que tú te preguntas siempre en una lectura de un texto. ¿De qué trata el texto? Es la frase nominal. ¿De quién se habla en el texto? Es la frase nominal. En este caso, el tema, ¿sí? Voy a agarrar mi lapicito por acá. El tema, en este caso, el tema puede tener artículo y puede tener sustantivo. Cualquiera de estos dos. Sí puede tener, ¿de acuerdo? Pero sustantivo siempre va a tener. En algunos casos no. Pongamos, yo digo, Kiara va a trabajar el tema de los valores. Digo, los valores es el sustantivo y los es el artículo. Alexa va a trabajar el tema de San Martín de Porres, ¿no? Por ejemplo, ahí solo tengo el sustantivo, que es el nombre, pero no hay ningún artículo, ¿verdad? Y si yo digo, por ejemplo, Diego va a trabajar el tema de los derechos del niño. Bien, entonces ahí también está el artículo. ¿Ves? Entonces vemos que en los temas puede ser que esté el artículo o puede ser que no esté el artículo. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí les voy a poner los valores. Sería un tema, ¿sí? A ver. Los valores. Muy bien. Entonces, acá tenemos el artículo. Acá tenemos el artículo, ¿sí? Que viene a ser A de artículo. Y acá vamos a ver con qué color, verdecito. A ver, con verdecito. Los valores, valores que viene a ser en este caso el sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos ya esto, todo esto viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el tema, ¿sí? De esta forma yo puedo saber si siempre es el tema. El tema no tiene verbo, chicos. Recuerden, el tema no tiene verbo, porque el tema no es una oración. No necesariamente el tema es una oración, ¿de acuerdo? Bien. Entonces continuamos. Borramos esta partecita de acá. Dice, el tema es una palabra que más se repite en el texto. ¿Sí? Si yo tengo un texto, una lectura grande, toda una hoja, y veo que hay una palabra que se está repitiendo constantemente, entonces esa palabra es el tema. ¿Sí? Hay veces que el tema nosotros tenemos que deducirlo, porque no está escrita, pero ahí tenemos que deducirlo. Pero acá dice que el tema se repite constantemente, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, el tema
puede estar aquí en la parte de acá arriba, luego puede repetirse en la parte de acá, puede repetirse acá en la segunda oración, en la quinta oración. Entonces yo voy a saber que siempre hablamos de eso en el primer párrafo, hablamos de lo mismo en el segundo párrafo, hablamos de otras características en el tercer párrafo. Y entonces ese es mi tema, lo que engloba todo. Entonces, por ejemplo, tenemos el coronavirus está afectando la economía de todos los países del mundo. Los países más afectados por el coronavirus en el Perú más afectados es el Perú, Italia y España. ¿Cuál es la palabra que se está repitiendo consecutivamente? O la que se repite más. ¿Cuáles creen? Coronavirus, ¿verdad? Exacto. Entonces, sería esta palabra sería el temita, nuestro tema, ¿de acuerdo? Coronavirus, el coronavirus. ¿Cuál es el tema? El coronavirus. Nada más, no tiene verbo, no es la parte de acá, no es a países afectados, no, solo el coronavirus, ¿de acuerdo? Porque se repite acá, ¿ven? De esa forma yo puedo identificar mi tema de este texto. Este es un párrafo nada más, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo ubicar el tema. Ahora vamos a ubicar la idea principal de un texto. Muy bien, ahora vamos a trabajar la idea principal. Es la oración más importante del texto, ¿sí? Es decir, lo más interesante. Para ubicar la idea principal voy a preguntar, ¿qué se dice del tema? ¿Sí? Como yo ya ubiqué mi tema, ahora yo voy a preguntar, ¿qué se dice del tema? Y esa parte va a ser mi idea principal. La idea principal puede tener oración, ¿sí? Y la oración a su vez puede ser afirmativa o negativa, chicos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Recuerden, la idea principal puede ser explícita, ¿sí? ¿Qué quiere decir explícita, Miss? Explícita quiere decir que va a aparecer en el texto. Es decir, como el texto anterior decía el coronavirus, punto, otra vez, el coronavirus afectó a los países Perú, España, Italia, ¿verdad? Entonces, igual, la idea principal puede ser explícita, que quiere decir cuando yo puedo verlo en el texto y que puedo aplicar la técnica del subrayado, ¿sí? Subrayar la idea principal. Dice, puede ser implícita. Implícita es cuando no lo ves en el texto, pero la información que te da el texto lo deduces, lo interpretas, ¿sí? Es decir, no lo puedes subrayar, pero puedes interpretar de qué está hablando, de qué se trata ese texto. Y puede aparecer en la ubicación, puede aparecer al inicio, al centro y al final, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice, el coronavirus está afectando la economía de todos los países del mundo. Los países más afectados por el coronavirus es el Perú, Italia y España. Aquí, ¿cuál sería mi idea principal? Exacto, el coronavirus está afectando la economía, ¿verdad? De todos los países del mundo. Está, listo. Esta sería mi idea principal. Ahora les explico lo resto, ¿por qué no? Vamos a terminar de resaltar esta parte de acá, que es la idea principal. Ya me pasé un poquito. Listo, la idea principal, ¿sí? ¿Por qué no los países afectan a Perú, Italia, España? ¿Por qué?
porque recuerden que la idea principal es lo más importante, ¿no? Aquí todo esto está hablando, en este párrafo de 3 líneas está hablando de la economía, cómo afecta al mundo en sí. Ya. En la parte de acá ya está describiendo, está detallando, está explicando. Entonces, como está diciendo las características, a qué países afecta, está detallando, está siendo preciso, aquí ya sería una idea secundaria, chicas. Recuerden que siempre la idea secundaria va a ser lo que explica, lo que detalla, países por países, de qué características se habla, ¿no? Cómo está afectando a cada país, ¿no? Todo eso va a ser dentro de la idea secundaria. Pero la idea principal que engloba todo esto, ¿de qué se está hablando? Del coronavirus, cómo afectó la economía de los países del mundo. ¿Sí, chicos? Entonces, ya sabemos de esta manera que esta sería la idea principal. ¿Será explícita o será implícita? Explícita, ¿por qué? Porque lo podemos subrayar y lo podemos ver, ¿verdad? Si acá tuviéramos, por ejemplo, esta enfermedad ha puesto en cuarentena a muchos países y está afectando económicamente al mundo. Esta enfermedad ha afectado al Perú, a Italia, a España. Cada vez los ingresos son menores, ¿no? Punto. ¿Cuál sería? ¿Podría yo subrayar el tema, la idea principal? ¿No? No, ¿verdad? Porque si estamos hablando de esta enfermedad, vamos a deducir y vamos a interpretar de qué enfermedad estamos hablando que ha afectado hoy en día a todo el mundo. El coronavirus, ¿verdad? Entonces puede ser implícita. Voy a deducir, pero no lo voy a poder subrayar si no está el nombre del coronavirus, pero dice enfermedad que ha puesto en cuarentena, porque sabemos cuál es la enfermedad, sabemos los conocimientos previos, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la técnica de interpretar y deducir. Entonces esto sería ya una idea principal implícita, porque estoy deduciendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora, yo les he dejado esta pequeña estructura del texto, ¿no? Donde nosotros podemos saber el concepto del tema, de la idea principal, ¿sí? El texto ya lo tenemos adelante, que lo hemos visto. Entonces, ustedes este cuadrito lo van a copiar en su cuaderno. En su ficha de aplicación tienen uno, pero es muy distinto, ¿de acuerdo? Esto ustedes los hacen en su cuadernito. Dice, la estructura del texto es, para poder saber el tema, se divide, bueno, en dos elementos, la estructura del texto. Elementos, ¿cuál es? El tema y la idea principal, ¿de acuerdo? También son las ideas secundarias, el título, pero lo más importante que estamos trabajando ahora es el tema y la idea principal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en el tema vamos a ubicarlo con la pregunta principal, que es ¿de qué o quién se trata el texto? ¿De qué se trata este texto? ¿O de quién se trata el texto? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a responder para poder ubicar el tema. Dice, la respuesta puede ser expresa con frase nominal. Recuerden, chicos, frase nominal es esta pregunta que yo estoy haciendo. Solo se expone, no afirma ni niega algo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema no está afirmando, no está negando. Recuerden que no tiene verbo, ¿sí? Entonces, y en cambio la idea principal lo voy a ubicar con la siguiente pregunta. ¿Qué se dice principalmente sobre el tema? ¿O qué se dice del tema? ¿Sí? La respuesta es expresada con una oración. En el caso de la idea principal, sí va a estar formada por una oración que puede ser afirmativa o puede negar algo, ¿sí? Que tiene verbo, que tiene enlaces y conectores, que puede estar al inicio, al centro o al final. ¿De acuerdo, chicos? Entonces pueden hacer este cuadrito y pueden agregarle ahí adicionalmente.
Dice, el tema y las ideas principales. Ahora vamos a practicar, ¿de acuerdo? Practica como jugando. Relaciona mediante líneas los carteles con las imágenes según el tema el cual se refiere. Así que voy a agarrar mi lapicito, mi marcador, listo. Dice lugar, acá tenemos 3 imágenes y acá tenemos tres enunciados, ¿sí? Enunciados que vamos a relacionar con cuál sería el tema principal, ¿de acuerdo? Con cada imagen de cada cartelito. Según el tema. Este sería el tema y ese sería como la idea principal. Dice lugar habitado por seres vivos. Ocupa el tercer lugar en el sistema planetario solar, ¿verdad? Entonces vamos por acá. Listo. Ahí está. Lo estamos relacionando. Ahora con celeste. Autoridad máxima en la escuela. Dirige y coordina las actividades. Bien. Puede ser la directora. Veo que acá está. Ahora vamos a la última. Es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco. Aquí está. Listo. Lee los siguientes textos y colorea el recuadro de la idea principal. Los alimentos constituyen a tener buena salud. Entre ellos encontramos los energéticos, reguladores, constructores. Cabe destacar que los alimentos que forman parte de las grasas deben ser consumidas en menor proporción. ¿De qué estamos hablando? De los alimentos saludables. Los textos instructivos permiten la comprensión del seguimiento e indicaciones de nuestra vida diaria. Explican los pasos y procedimientos para hacer algo. A partir de diversos elementos, la receta forma parte de este tipo de texto, pero existen otros más. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Dedúzcanlo para poder responder en el Zoom. Listo, chicos, eso es todo. Ahora practicamos nuestra ficha de aplicación que les he enviado para que los puedan resolver en casita, ¿sí? Nos vemos.